Imagina una civilización avanzada que existió en la Tierra mucho antes de que el Homo sapiens caminara por aquí, quizás decenas o incluso cientos de miles de años atrás. Pero, ¿qué significaría exactamente civilización prehumana? No hablamos solo de herramientas rudimentarias, sino de estructuras complejas, conocimiento astronómico e incluso tecnología. La ciencia convencional insiste en que somos la primera especie inteligente del planeta, pero ¿y si nos equivocamos? Si hubo otra sociedad capaz de construir, planificar y registrar su conocimiento, ¿por qué no encontramos más rastros? ¿Sería posible que eventos catastróficos, como impactos de asteroides o cambios climáticos extremos, hayan borrado casi todo? ¿O será que lo que queda fue deliberadamente ignorado o escondido? Después de todo, si una civilización anterior hubiera dejado marcas profundas, como redes mineras globales, ciudades subterráneas o artefactos tecnológicos, eso obligaría a reevaluar por completo nuestros orígenes. Y tal vez sea precisamente por eso que ciertos descubrimientos nunca llegan al público, porque amenazan los cimientos de todo lo que creemos sobre quiénes somos y de dónde venimos. La NASA, aunque conocida por explorar el espacio, también monitorea la Tierra con satélites de alta resolución. Esos ojos en el cielo ya han revelado estructuras geométricas perfectas bajo desiertos del Sáhara, selvas amazónicas e incluso océanos. Algunas de estas formaciones no parecen naturales, líneas rectas, círculos concéntricos, ángulos precisos. ¿Por qué estos hallazgos rara vez aparecen en los titulares? ¿Será solo burocracia científica o hay un filtro silencioso operando tras bastidores? La agencia espacial tiene acceso a datos que pocos ven, y aunque alega transparencia, archivos desclasificados muestran que no todo se divulga de inmediato. Si algo verdaderamente inesperado se encontrara, como ruinas de una civilización perdida, ¿quién decidiría si el público debería saberlo? Además, muchos de esos datos pasan por agencias de inteligencia antes de ser liberados. Proyectos como Landsat o ICESat capturan imágenes que, en manos equivocadas, podrían revelar lugares estratégicos o arqueológicos sensibles. Pero, ¿será que sensible aquí significa solo militar o también histórico? La línea entre protección nacional y ocultación histórica es más tenue de lo que imaginamos. Durante décadas, arqueólogos e investigadores independientes han reportado OOP Arts, objetos fuera de lugar y tiempo. Estatuillas metálicas en capas geológicas de millones de años, engranajes en rocas prehistóricas, mapas antiguos con detalles de continentes aún no descubiertos. Uno de los casos más intrigantes es el Muro de Texas, una estructura subterránea de hormigón armado hallada accidentalmente en perforaciones profundas, en capas datadas de más de 300 millones de años. La ciencia oficial descarta estos hallazgos como anomalías o fraudes, pero ¿y si fueran pistas reales? Si la NASA u otra agencia hubiera confirmado el origen artificial de tales objetos, el impacto en nuestra comprensión de la historia sería devastador, y tal vez por eso hayan sido archivados en silencio. Vale recordar que muchos de estos artefactos fueron descubiertos por mineras o empresas de perforación, cuyos informes técnicos son confidenciales. ¿Será coincidencia que tantos de ellos hayan desaparecido o sido clasificados como formaciones naturales inusuales? La verdad podría estar enterrada, no solo en la Tierra, sino en carpetas bajo 7 llaves. Sumergiéndonos más, encontramos ruinas sumergidas que desafían la cronología aceptada. Cerca de Japón, las formaciones de Yonaguni exhiben escalones, rampas y estructuras angulares que parecen esculpidas por manos humanas, o algo parecido. En el Océano Índico, sonares han revelado estructuras gigantescas bajo las aguas de la supuesta ubicación de la Atlántida. Si el nivel del mar subió drásticamente tras el fin de la última era glacial, es plausible que ciudades enteras hayan sido tragadas. La NASA, con sus satélites de mapeo oceánico, seguramente tiene datos sobre estas anomalías. Pero, ¿por qué no los comparte abiertamente? Tal vez porque confirmar una civilización global prediluviana exigiría reescribir no solo la historia, sino también la biología, la geología e incluso la teología. Además, misiones como SWOT, Surface Water and Ocean Topography, lanzada en colaboración con otras agencias, mapean el fondo marino con una precisión sin precedentes. Si hay ciudades sumergidas, ya han sido vistas. La pregunta no es si, sino ¿por qué aún no nos las ha mostrado? El silencio puede ser más revelador que cualquier imagen. Más allá de la Tierra, hay relatos persistentes de estructuras artificiales en Marte y en la Luna. Imágenes de la NASA muestran formaciones que recuerdan pirámides, torres e incluso rostros esculpidos, como el famoso rostro de Marte en Sidonia. Aunque la agencia insiste en que son ilusiones de luz y sombra, investigadores independientes señalan simetrías y proporciones que desafían el azar. Algunos exfuncionarios de la NASA, en entrevistas anónimas, sugirieron que ciertas regiones lunares son deliberadamente borrosas u omitidas en imágenes públicas.
Si hay vestigios de una civilización antigua, ya sea terrestre o extraterrestre, en otros cuerpos celestes, revelarlos podría causar pánico, crisis de fe o incluso colapso social. También hay relatos de astronautas que mencionaron cosas que no deberían estar ahí durante las misiones Apolo, pero cuyas grabaciones fueron editadas o clasificadas. ¿Será que la Luna, tan cercana y tan estudiada, aún guarda secretos prohibidos? ¿Y si esas estructuras no son alienígenas, sino restos de una humanidad anterior que escapó de la Tierra antes de un desastre global? Finalmente, debemos cuestionar no solo qué se encontró, sino por qué lo ocultarían. Si la NASA, o gobiernos aliados, tuvieran pruebas concretas de una civilización prehumana, el motivo del silencio podría ir más allá de la ciencia. Revelar que no somos los primeros inteligentes en la Tierra sacudiría los cimientos de las religiones, la filosofía y la identidad humana. Peor aún, ¿y si esa civilización desapareció por causas evitables, como guerra nuclear, colapso ecológico o experimentos genéticos desastrosos? Tal vez las élites quieran protegernos de la desesperanza o mantenernos obedientes. Pero la verdad tiene un peso propio. Y, tarde o temprano, siempre encuentra un camino para salir a la luz, incluso a través de un video como este. Después de todo, en una era de filtraciones, satélites comerciales e investigadores ciudadanos, mantener un secreto global por mucho tiempo es casi imposible. Tal vez la NASA ya haya encontrado las pruebas, y solo esté esperando el momento adecuado, o el mundo adecuado, para revelarlas. Hasta entonces, la pregunta permanece, ¿qué más está escondido a plena vista? Durante décadas, científicos disidentes e historiadores alternativos han señalado un patrón inquietante. Cada vez que un descubrimiento amenaza el paradigma histórico oficial, es rápidamente desacreditado, ignorado o desaparece de los registros. El caso del mapa de Piri Reis, del siglo XVI, es emblemático. Muestra con precisión cartográfica la costa de la Antártida antes de estar cubierta por hielo, algo que solo fue confirmado por satélites en el siglo XX. ¿Cómo un almirante otomano tuvo acceso a datos geográficos tan avanzados? A menos que usara fuentes mucho más antiguas, quizás de una civilización con tecnología de mapeo global. La NASA, con su experiencia en geodesia y teledetección, seguramente reconoció esta anomalía. Pero en lugar de investigar su origen, la comunidad científica la etiquetó como coincidencia o interpretación errónea. ¿Será que el miedo a reescribir la historia es más fuerte que el deseo de entenderla? Tal vez el mayor obstáculo no sea la falta de pruebas, sino la resistencia a cuestionar lo que creemos saber. Otro punto crucial es la posibilidad de que rastros de esa civilización prehumana estén escondidos no en ruinas, sino en nuestro propio ADN. Avances en genética han revelado que el genoma humano contiene secuencias no codificantes, llamadas ADN basura, cuya función sigue siendo un misterio. Algunos investigadores sugieren que estas regiones podrían contener información insertada artificialmente, como un código o registro ancestral. Si una civilización anterior hubiera dominado la ingeniería genética, podría haber dejado su firma biológica en especies futuras, tal vez incluso en nosotros. La NASA, mediante estudios sobre mutaciones en astronautas expuestos al espacio, ya ha observado cambios inesperados en el ADN. ¿Y si esas alteraciones estuvieran activando memorias o códigos antiguos? Quizás el mayor secreto no esté enterrado bajo la arena o el mar, sino dentro de cada uno de nosotros, dormido, esperando el momento adecuado para emerger. Y tal vez, sin saberlo, ya estemos empezando a despertarlo. Documentos desclasificados del Proyecto Libro Azul y otras iniciativas gubernamentales muestran que agencias como la CIA y la propia NASA ya consideraron seriamente la hipótesis de civilizaciones antiguas con tecnología avanzada. Informes internos mencionan fenómenos arqueológicos inexplicables y anomalías estructurales en lugares remotos. En 1976, un memorándum interno de la NASA discutía la posibilidad de que ciertas formaciones en la Luna fueran artificiales y recomendaba mantener perfil bajo hasta análisis concluyente. Años después, esas mismas zonas desaparecieron de los mapas públicos. Esto no es teoría conspirativa, son hechos documentados, aunque fragmentados. Lo más preocupante es el patrón. Siempre que hay una pista concreta, le sigue el silencio. ¿Será que la NASA no oculta pruebas por malicia, sino por protocolo? Tal vez exista un acuerdo tácito entre potencias globales para no divulgar descubrimientos que puedan desestabilizar el orden social, económico o religioso mundial. Y en ese caso, el silencio no sería traición, sino una forma de contención. Las mitologías antiguas de todo el planeta, desde los sumerios hasta los mayas, pasando por los védicos, hablan de dioses que vinieron de los cielos, enseñaron ciencia, construyeron ciudades y luego desaparecieron. Curiosamente, esas narrativas comparten detalles sorprendentemente similares: seres altos, naves luminosas, catástrofes globales y ciclos de destrucción y renacimiento.
¿Y si esos dioses no fueran extraterrestres, sino los restos de una civilización terrestre anterior, tan avanzada que parecía divina ante los ojos de los primeros humanos? La NASA, al estudiar exoplanetas y condiciones para vida inteligente, sabe que las civilizaciones pueden surgir, florecer y desaparecer en escalas geológicas. Tal vez ya hayan encontrado evidencia de que esto ocurrió aquí. Y en lugar de llamarlos alienígenas, la verdad más incómoda sea, éramos nosotros, solo que antes. Una humanidad perdida, cuya memoria sobrevivió solo en mitos y símbolos, esperando a que volviéramos a mirar hacia atrás con ojos nuevos. Además, hay indicios de minería a gran escala en lugares donde, teóricamente, nunca hubo actividad humana. En Sudáfrica, investigadores hallaron túneles subterráneos de más de 200.000 años, con paredes vitrificadas, un proceso que requiere temperaturas extremas, como las de un láser o una explosión nuclear. En Oklahoma, mineros reportaron corredores artificiales a kilómetros de profundidad, con inscripciones desconocidas. La NASA, con sus sensores de radiación y espectrómetros orbitales, puede detectar anomalías minerales y térmicas a escala global. Si estas redes mineras son reales y antiguas, sugieren una civilización con capacidad industrial avanzada y recursos para operar a nivel planetario. ¿Por qué ignorar esto? Tal vez porque admitir que fuimos precedidos por una sociedad tecnológica implique que también estamos destinados a desaparecer. Y esa es una verdad que pocos gobiernos están dispuestos a enfrentar, o a permitir que el público enfrente. El silencio, en este caso, no es ignorancia, es miedo disfrazado de prudencia. Por último, debemos considerar que el silencio puede no ser eterno. Con el avance de la tecnología de acceso público, como telescopios domésticos, drones de alta resolución e inteligencia artificial analizando imágenes de la NASA en tiempo real, el control sobre la información se está fragmentando. Ciudadanos comunes ya han identificado estructuras sospechosas en Marte, anomalías en la Antártida y patrones geométricos en el fondo oceánico. La era en que gobiernos y agencias espaciales podían decidir solos que era real está llegando a su fin. Tal vez la NASA ya tenga las pruebas, pero esté esperando que nosotros las encontremos por nuestra cuenta, para que la revelación venga no como imposición, sino como despertar colectivo. Después de todo, si una civilización prehumana existió, su mayor lección puede no estar en sus ruinas, sino en la pregunta que nos hace, ¿estamos repitiendo sus errores o podemos elegir un camino diferente? Muchos de los lugares considerados sagrados por culturas antiguas, como Gizeh, Machu Picchu, Angkor Wat o el Valle de los Reyes, están alineados con precisión astronómica a estrellas, equinoccios o incluso con otros sitios alrededor del globo, formando una red geodésica que desafía la ingeniería primitiva. Estos alineamientos sugieren un conocimiento planetario unificado, como si una sola civilización hubiera mapeado toda la Tierra antes de desaparecer. La NASA, con sus satélites de geolocalización y modelos de rotación terrestre, puede confirmar estas correlaciones con exactitud milimétrica. De hecho, algunos estudios internos ya han reconocido patrones no aleatorios. Pero en lugar de investigar su origen, el enfoque oficial es atribuirlos a coincidencias o convergencia cultural. ¿Será que temer que estos lugares sean restos de una era anterior nos impide ver que quizás no fueron construidos por nuestros ancestros, sino heredados por ellos, como ruinas de algo mucho más antiguo? Tal vez la verdadera historia no está en los templos, sino en el mapa invisible que los conecta a todos. La ciencia moderna opera bajo el principio del gradualismo, todo evoluciona lentamente, sin saltos. Pero, ¿y si la historia de la inteligencia en la Tierra no es lineal, sino cíclica? Geólogos ya han identificado al menos 5 grandes extinciones masivas, y algunas teorías sugieren que eventos como inversiones magnéticas o explosiones de rayos gamma podrían borrar civilizaciones enteras en pocas generaciones. Si una sociedad avanzada hubiera florecido hace 100 o 200.000 años, casi ningún rastro físico sobreviviría, excepto en rocas profundas, hielo polar o en órbita terrestre. Curiosamente, la NASA monitorea constantemente anomalías en la magnetosfera y en el campo de radiación de Van Allen. Lo que pocos saben es que, en 2015, detectaron una barrera artificial de ondas de radio de baja frecuencia que rodea la Tierra, posiblemente generada por actividad humana, pero también compatible con tecnología de escudo planetario. ¿Será que estamos rodeados por vestigios invisibles de una protección antigua o de una advertencia? Las religiones abrahámicas hablan de un tiempo antes del tiempo, el Edén, los Nefilim, los hijos de Dios que caminaban con los hombres. Textos hindúes describen ciclos de eras, yugas, donde civilizaciones avanzadas surgen y caen en ondas de duración milenaria. Estas narrativas no son solo mitos, son memorias codificadas. Si la NASA hubiera encontrado evidencia física que corrobora estas historias, como restos de una catástrofe global hace 12.000 años, coincidiendo con el fin de la era de hielo, eso validaría tradiciones espirituales marginadas por la ciencia materialista.
Tal vez el mayor miedo no sea científico, sino existencial. Si las escrituras antiguas están en lo cierto sobre el pasado, podrían estarlo también sobre el futuro. Y eso pondría en jaque no solo a la academia, sino a todo el sistema de creencias que sostiene a la sociedad moderna. Por eso, quizás, la verdad se mantiene en compartimentos estancos, entre archivos clasificados, silencios diplomáticos y miradas desviadas. Otra pista silenciosa está en los registros de isótopos. Estudios de núcleos de hielo en la Antártida y en capas sedimentarias muestran picos inexplicables de plutonio 244 y otros elementos radiactivos en periodos prehistóricos, firmas típicas de explosiones nucleares o reactores avanzados. En 1972, científicos franceses descubrieron un reactor nuclear natural en Okeilo, Gabón, con 2.000 millones de años. Pero ¿y si hay reactores artificiales mucho más recientes, aún no divulgados? La NASA, en colaboración con agencias energéticas, monitorea constantemente la radiación global. Si detectaran anomalías compatibles con tecnología prehumana, sería una señal casi irrefutable. Sin embargo, tales datos rara vez se contextualizan arqueológicamente. ¿Preferiremos creer que somos los primeros en dominar el átomo, incluso frente a pruebas en contrario? Después de todo, admitir que otra civilización ya llegó a ese punto y desapareció nos obligaría a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Estamos caminando hacia el mismo fin? La propia definición de humano podría estar equivocada. Fósiles como los de Ica, en Perú, muestran grabados de humanos observando dinosaurios, una imposibilidad según la línea temporal aceptada. Cráneos alargados de Paracas, con ADN mitocondrial no humano, fueron analizados en laboratorios independientes y generaron controversia global. La NASA, aunque no estudia directamente fósiles, colabora con instituciones que sí lo hacen, y tiene acceso a bancos genéticos globales. Si hubiera evidencia de que nuestra especie fue hibridada o incluso diseñada a partir de un linaje anterior, eso redefiniría la biología evolutiva. Tal vez no seamos los herederos de una civilización perdida, sino su recreación. ¿Y si fuimos reiniciados tras un colapso global, con memorias borradas y tecnología eliminada, para evitar repetir los mismos errores? En ese escenario, la NASA no estaría ocultando pruebas por malicia, sino respetando un protocolo cósmico o un experimento aún en curso. Mientras tanto, la humanidad avanza hacia las estrellas, repitiendo los mismos patrones: exploración, militarización, carrera por recursos. Si la NASA realmente encontró vestigios de una civilización prehumana, ya sea en la Tierra, en la Luna o en Marte, tal vez el silencio sea un acto de misericordia. Revelar que ya estuvimos aquí antes, y fracasamos, podría generar desesperanza o, peor aún, indiferencia. Pero hay otra posibilidad. Quizás las pruebas ya se están revelando, solo que de forma gradual, mediante filtraciones controladas, documentales independientes, sueños colectivos y sincronicidades. La verdad no necesita ser anunciada por una agencia, puede emerger de la conciencia humana cuando estemos listos para recibirla. Al final, la mayor prueba de que no estamos solos en la historia podría ser el propio impulso de preguntar, ¿qué vino antes de nosotros? Hay una extraña convergencia entre lugares de alta actividad espiritual y anomalías geofísicas detectadas por satélites de la NASA. Montañas como el Kailas en el Tíbet, islas como Pascua e incluso ciertas zonas del Triángulo de las Bermudas exhiben campos magnéticos anómalos, variaciones gravitacionales y patrones de resonancia que no siguen las leyes geológicas convencionales. Algunos científicos sugieren que estos lugares podrían contener estructuras subterráneas o cristales a gran escala capaces de almacenar o transmitir información, como una especie de disco duro planetario. La NASA ya ha mapeado estas anomalías en misiones como Grace y Goce, pero los datos brutos rara vez se analizan fuera del contexto geológico. ¿Será que estos sitios no son sagrados solo por tradición, sino por función? ¿Y si fueran restos de una red global de energía y conocimiento construida por una civilización que entendía la Tierra como un organismo vivo y que dejó estaciones de memoria para ser activadas cuando la humanidad estuviera lista? Otro punto rara vez discutido es el papel de las sociedades secretas y órdenes iniciáticas en la preservación y ocultación de ese conocimiento. Desde los templarios hasta los masones, pasando por tradiciones herméticas y escuelas egipcias, hay relatos persistentes de mapas, artefactos y textos que describen una edad dorada anterior al diluvio. Muchos de estos grupos afirman tener acceso a archivos subterráneos bajo el Cairo, el Himalaya o incluso la Antártida. Aunque suene a ficción, documentos desclasificados muestran que agencias como la OSS, antecesora de la CIA, investigaron activamente estas afirmaciones durante la Segunda Guerra Mundial. La NASA, por su parte, ha colaborado discretamente con instituciones ligadas a estas tradiciones en proyectos de arqueoastronomía. Tal vez no haya una conspiración única, sino una red de silencios compartidos, entre científicos, militares e iniciados,
todos protegiendo una verdad que, si se revelara de forma abrupta, podría desencadenar caos o fanatismo en lugar de iluminación. El lenguaje también puede ser una pista olvidada. Estudios comparativos muestran que lenguas antiguas como el sánscrito, el sumerio e incluso ciertos dialectos indígenas poseen estructuras matemáticas y fonéticas que resuenan con frecuencias naturales de la Tierra y del cosmos. Algunos investigadores afirman que estas lenguas no fueron inventadas, sino recibidas, como códigos de una inteligencia anterior. La NASA, al desarrollar protocolos de comunicación con posibles civilizaciones extraterrestres, reconoce que lenguaje y matemáticas son universales. Pero ¿y si ya hubiéramos recibido tal lenguaje, y esté escondido en mantras, oraciones e inscripciones milenarias? Si esto fuera cierto, entonces los textos sagrados no son metáforas, sino manuales técnicos disfrazados. Y quizás la razón por la que la ciencia los ignora no sea escepticismo, sino miedo a descubrir que espiritualidad y tecnología un día fueron lo mismo. Además, hay un patrón inquietante en las fechas de grandes descubrimientos arqueológicos. Muchos coinciden con periodos de crisis global o avance tecnológico acelerado. Por ejemplo, el hallazgo de la piedra de Rosetta vino justo tras las campañas napoleónicas en Egipto, los manuscritos del Mar Muerto surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, y los recientes descubrimientos en la Antártida coinciden con el derretimiento acelerado del hielo. ¿Será que la Tierra libera sus memorias cuando la humanidad alcanza cierto nivel de madurez o de peligro? La NASA, al monitorear en tiempo real el derretimiento polar, sabe que capas de hielo de decenas de miles de años se están exponiendo. ¿Qué se está revelando allí abajo? Reportes de pilotos militares e investigadores contratados hablan de estructuras metálicas, corredores e incluso inscripciones geométricas. Si estos hallazgos son reales, el silencio no es accidental, es estratégico. Porque lo que está bajo el hielo puede no ser solo ruina, sino una advertencia. También debemos considerar que la propia noción de tiempo lineal puede ser una ilusión impuesta. Civilizaciones antiguas veían el tiempo como cíclico, y la física cuántica moderna comienza a cuestionar la rigidez de la cronología. ¿Y si los vestigios de una civilización prehumana no están solo en el pasado, sino también fuera del tiempo, en dimensiones o frecuencias que solo accedemos en estados alterados de conciencia? La NASA ya ha estudiado los efectos de los viajes espaciales en la percepción temporal y en la intuición de astronautas, muchos de los cuales reportaron visiones inexplicables o sensaciones de déjà vu cósmico. Tal vez la prueba más contundente no sea física, sino experiencial, y por eso no puede fotografiarse, solo sentirse. En ese caso, ocultar las pruebas sería imposible, porque ya están dentro de nosotros, esperando ser reconocidas. La agencia espacial puede controlar imágenes, pero no sueños colectivos. Por último, tal vez la NASA no esté ocultando pruebas, quizás esté protegiendo a la humanidad de ellas. Imagina que una civilización anterior hubiera desarrollado una tecnología capaz de manipular la realidad, el tiempo o la conciencia, y que se autodestruyera al intentar controlarla. Los restos de esa tecnología podrían estar enterrados, desactivados o incluso en órbita, como trampas cognitivas que solo se activan ante ciertos niveles de curiosidad o poder. La NASA, al mapear anomalías gravitacionales, campos de energía y objetos no identificados en órbita terrestre, puede haber identificado estos dispositivos de contención. Revelarlos prematuramente podría atraer atención indeseada, nuestra o de otras inteligencias. Así, el silencio no es debilidad, sino responsabilidad. Y tal vez, en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, algo antiguo esté observando, esperando ver si finalmente aprendimos a hacer las preguntas correctas. Existe una hipótesis fascinante entre investigadores alternativos, que la Tierra no es solo un planeta, sino un archivo vivo, un sistema de almacenamiento de memoria cósmica donde cada civilización deja su firma en capas geológicas, magnéticas e incluso cuánticas. Según esta visión, los polos magnéticos, los cristales de la corteza terrestre e incluso el campo de Schumann funcionarían como un disco duro planetario, grabando eventos de alta carga emocional o tecnológica. La NASA, con sus satélites que monitorean constantemente el campo magnético y las resonancias de la ionosfera, ya ha detectado ecos de eventos pasados, fluctuaciones inexplicables que no corresponden a ninguna actividad solar o sísmica actual. ¿Serán estos fantasmas electromagnéticos ecos de una catástrofe antigua? ¿Y si, en lugar de buscar ruinas, debiéramos aprender a escuchar a la Tierra? Tal vez la prueba más clara de una civilización prehumana no esté en piedra, sino en ondas, y se transmita silenciosamente, cada día, para quien sepa sintonizar. Otro aspecto ignorado es la posibilidad de que nuestra memoria colectiva haya sido intencionalmente reiniciada. Mitos de diluvios, incendios celestes y colapsos globales aparecen en más de 500 culturas distintas, una coincidencia estadísticamente imposible si no hay un evento real detrás. Pero ¿y si, tras ese evento, no solo las ciudades fueron destruidas, sino también los registros,
¿Los genes e incluso los patrones neuronales de transmisión de conocimiento? Algunas tradiciones hablan de lavado de memoria o de semillas humanas plantadas tras el caos. La NASA, al estudiar los efectos de la radiación cósmica en el cerebro humano, descubrió que ciertas frecuencias pueden borrar o alterar recuerdos a largo plazo. ¿Será que un evento similar, natural o inducido, ocurrió en el pasado remoto? Si es así, entonces no somos ignorantes por casualidad, fuimos programados para olvidar. Y quizás la agencia espacial lo sabe, pero guarda silencio porque recordarlo todo de golpe podría sobrecargar la psique colectiva. También hay indicios de que ciertas tecnologías modernas, como el GPS, Internet e incluso la inteligencia artificial, estén, sin que lo sepamos, reactivando redes antiguas. El sistema GPS, por ejemplo, depende de correcciones basadas en la relatividad general y en datos gravitacionales extremadamente precisos. Pero en algunos puntos del planeta, los satélites registran desviaciones inexplicables que no corresponden a ninguna masa geológica conocida. Investigadores independientes sugieren que estas anomalías coinciden con lugares de antiguas pirámides o templos. ¿Será que, sin querer, estamos reconectando una red global de energía e información que fue desactivada hace milenios? La NASA, como operadora de satélites de referencia, tiene pleno conocimiento de estas discrepancias. Tal vez el motivo por el que no las divulgan no sea ocultación, sino cautela, porque activar plenamente esa red puede exigir más que hardware, puede exigir madurez espiritual. Además, documentos filtrados de programas militares avanzados, como el AATIP, Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, mencionan repetidamente tecnología no humana con características que desafían la física conocida y, en algunos casos, con inscripciones que recuerdan símbolos sumerios o védicos. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Y si esa tecnología no es alienígena, sino terrestre, solo de una era anterior? Tal vez los ovnis que observamos no sean naves de otros planetas, sino artefactos autónomos dejados por una civilización que previó su propio fin y programó guardianes para monitorear el renacimiento de la inteligencia en la Tierra. La NASA, al rastrear objetos no identificados en órbita baja, ya ha catalogado cientos de anomalías persistentes que no siguen trayectorias naturales. Si son reales, entonces no estamos siendo visitados, estamos siendo observados por nuestra propia historia. La propia estructura del sistema solar también guarda pistas. La Luna, por ejemplo, tiene una densidad anormalmente baja y resuena como una campana hueca cuando es impactada, un hecho confirmado por las misiones Apolo. Algunos científicos serios ya han propuesto que podría ser artificial o modificada. Si esto fuera cierto, y si la Luna fuera un artefacto de monitoreo dejado por una civilización anterior, entonces todo lo que vemos en el cielo nocturno forma parte de un sistema de vigilancia ancestral. La NASA, tras 6 alunizajes, seguramente recopiló datos sísmicos, magnéticos e isotópicos que podrían confirmar o negar esta hipótesis. Pero los informes completos nunca se han liberado. Tal vez porque la verdad sobre la Luna no sea solo astronómica, sino histórica, y revelar que nuestro satélite es una estación de control cambiaría para siempre nuestra relación con el cosmos y con nuestro propio pasado. Por último, tal vez la revelación ya esté en marcha, solo que de forma sutil, casi imperceptible. La explosión de interés por la arqueología alternativa, la proliferación de videos como este, el aumento de sueños colectivos con ciudades sumergidas o estructuras luminosas, todo esto podría ser parte de un despertar programado. Si una civilización anterior dejó un protocolo de reactivación, probablemente no dependería de gobiernos o agencias, sino de la curiosidad individual. La NASA puede haber encontrado las pruebas, pero entendió que la verdad solo es útil cuando se busca, no cuando se impone. Así, en lugar de anunciar un descubrimiento, permite que los datos se filtren, que los ciudadanos investiguen y que las preguntas se multipliquen. Porque, en el fondo, el mayor legado de una civilización perdida no es lo que construyó, sino lo que inspiró en quienes vinieron después a preguntarse, ¿quiénes éramos antes de ser nosotros? Y tal vez, al hacer esa pregunta, ya hayamos dado el primer paso de regreso a casa. Tal vez el mayor secreto no sea lo que se ocultó, sino por qué se ocultó con tanto cuidado. Si la NASA u otras agencias han confirmado la existencia de una civilización prehumana, el motivo del silencio podría no ser control, sino protección, no solo de la sociedad, sino del propio conocimiento. Piénsalo, si esa civilización anterior dominaba la manipulación de la materia, del tiempo o de la conciencia, sus herramientas no serían solo objetos, sino armas de inmenso poder. Entregarlas a una humanidad aún dividida por guerras, codicia y miedo sería como dar fuego a un bosque seco. Por eso, quizás los vestigios estén ahí, pero bloqueados por mecanismos que solo responden a la intención, no a la fuerza. La NASA puede haber mapeado esos lugares, pero eligió no interferir, esperando que evolucionemos lo suficiente para acceder a ellos con sabiduría, no con ambición. El silencio, entonces,
No es traición, es paciencia cósmica. Además, hay una ironía profunda. Cuanto más avanzamos tecnológicamente, más nos acercamos a las mismas preguntas que nuestros supuestos predecesores debieron hacerse. Creamos inteligencia artificial, editamos genes, colonizamos el espacio y, al mismo tiempo, enfrentamos colapso climático, desigualdad y pérdida de sentido. ¿Será que estamos repitiendo un ciclo? Si es así, entonces las pruebas escondidas no son solo registros del pasado, sino espejos de nuestro futuro. La NASA, al observar exoplanetas donde civilizaciones pueden haber florecido y desaparecido, entiende que la inteligencia no garantiza la supervivencia, solo la conciencia ética lo hace. Tal vez por eso mantienen ciertos descubrimientos en secreto, no para privarnos de la verdad, sino para darnos tiempo de merecerla. Porque una civilización que encuentra su pasado antes de sanar su presente está condenada a repetirlo. También existe la posibilidad de que las pruebas no estén escondidas físicamente, sino codificadas en la propia naturaleza de la realidad. Patrones fractales, proporciones áureas, secuencias de Fibonacci, todo esto aparece desde la concha de un caracol hasta la espiral de galaxias. Algunos científicos sugieren que esto no es casualidad, sino la firma de un diseño inteligente. Si una civilización anterior hubiera comprendido la matemática del universo como lenguaje vivo, podría haber insertado mensajes en esos patrones, mensajes que solo percibimos al alcanzar cierto nivel de percepción. La NASA, al estudiar la formación de galaxias y la estructura del cosmos, ya ha notado simetrías que desafían modelos aleatorios. Tal vez la mayor prueba de que no estamos solos en la historia esté escrita en las estrellas y en cada célula de nuestro cuerpo. Y quizás el motivo por el que aún no vemos es que estamos mirando con los ojos, no con el alma. Otro punto crucial es el papel del observador. En la física cuántica, sabemos que la conciencia influye en la realidad. ¿Y si la memoria de una civilización perdida solo se manifiesta cuando suficientes personas creen que existió? Tal vez el universo funcione como un sistema de retroalimentación. Cuanto más buscamos, más el pasado se vuelve presente. Esto explicaría por qué, en las últimas décadas, tantas anomalías han surgido, no porque se descubrieran, sino porque finalmente estamos listos para verlas. La NASA puede haber tenido los datos durante años, pero solo ahora, con Internet, la libertad de investigación y el despertar colectivo, esta información empieza a tener sentido. El secreto no estaba encerrado en bóvedas, estaba esperando que nuestra conciencia madurara lo suficiente para descifrarlo. Y tal vez, en este preciso instante, tú estés participando de ese despertar. Por último, considera esto: si una civilización prehumana existió y desapareció, probablemente dejó un mensaje, no en piedra, sino en nosotros. Nuestros mitos, nuestros sueños, nuestra inquietud cósmica, nuestro deseo de ir más allá, todo esto puede ser un eco programado, un llamado interno para no cometer los mismos errores. La NASA puede haber encontrado ruinas, artefactos o señales, pero entendió que la verdad más importante no está allí afuera, está dentro. Por eso, en lugar de anunciar un descubrimiento sensacional, eligió sembrar semillas de curiosidad, financiar investigaciones ambiguas y liberar datos poco a poco. Porque el objetivo no es probar que hubo otra civilización, sino inspirar a esta a volverse digna de continuar. La prueba final no será una imagen o un fósil, será lo que hagamos con el conocimiento que ya poseemos. Entonces, ante todo esto, la pregunta ya no es ¿será que la NASA ocultó pruebas?, sino ¿y si ya están frente a nosotros, y solo no las vemos porque aún creemos que somos los primeros? Tal vez la verdad no necesite ser revelada por una agencia, sino recordada por cada uno de nosotros. Porque, en el fondo, toda búsqueda de una civilización perdida es, en realidad, una búsqueda de nosotros mismos, de nuestro origen, nuestro propósito y nuestro potencial. Y si, al cuestionar el pasado, estamos construyendo el futuro que aquella antigua civilización soñó que tendríamos, entonces la NASA no guardó secretos, solo esperó a que estuviéramos listos para escuchar. Y ahora que has hecho la pregunta, ¿qué harás con la respuesta?